Saludos cordiales para toda la audiencia. Hoy vamos a conversar con el doctor José Esparza, reconocido virólogo. Agradecemos mucho, doctor, que haya dedicado un momento de su tiempo a conversar con nosotros, sobre todo en la coyuntura de una nueva variante. Entonces, justamente queríamos comenzar por allí, doctor. ¿Por qué se genera una mutación en el virus? Y primero que todo, Violeta, muchas gracias por la invitación. Esta es una preocupación muy grande que yo creo que tenemos que informar a tu audiencia, las personas que te leen sobre la significancia de esto, porque hay mucha confusión y muchas medidas alarmistas. Mira, los virus mutan, todos los seres vivos mutan. La mutación no es más que un error cuando se copia el ácido nucleico. Ahora, la mayoría de los organismos, como los humanos y como muchos virus, tienen mecanismos de corrección de esos errores. En el caso del SARS-CoV-2, esos mecanismos de corrección no son tan eficientes aparentemente y por eso existe una alta frecuencia de mutación. Ahora, déjame explicarte. La mutación es un cambio de un bloque, de uno de los bloques que constituyen la información genética. Y el resultado de una mutación puede ser varios. Puede ser que la mutación no afecte al virus en absoluto, o sea que no hay ningún cambio, es lo que llamamos la mutación neutra. O la mutación puede ser letal para el virus y ahí se acabó. O la mutación puede ocasionar cambios biológicos, que es lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista de enfermedad. Por ejemplo, este virus mutado puede ser más patogénico, causar enfermedad más grave, puede ser transmitido con mayor eficiencia o puede escapar la respuesta inmune. Entonces, como te digo, la mutación es algo normal, es una cosa que pasa al azar. No es que el virus mute para aumentar su patogénesis o su transmisibilidad, sino que pasa al azar y entonces se selecciona en la naturaleza. Ahora, ¿por qué en el caso del SARS-CoV-2 las mutaciones son tan frecuentes? Bueno, en primer lugar, es porque, como te decía, los mecanismos de corrección de mutación no son tan buenos. Segundo, porque la frecuencia de mutación va en proporción directa a la cantidad de replicación del virus. Si el virus se está replicando en gran cantidad en el mundo, hay mayores oportunidades para que ocurran mutaciones. Y por eso es que muchas de estas mutaciones vienen de países más pobres que no están usando vacunas, donde las epidemias se están desarrollando con toda su intensidad. También una posibilidad, al menos teórica, aunque se han reportado algunos casos, que si el virus infecta personas que tienen problemas de inmunocompetencia, se establece una enfermedad, una infección crónica con degeneración del virus. Ahora, esta nueva variante, la Omicron, que se detectó apenas hace unos días en el sur de África, en Botswana, probablemente tiene algún tiempo diseminándose en la población. Lo que pasa es que los mecanismos para detectar estos cambios genéticos tampoco son perfectos, aunque Sudáfrica tiene muy buena virología, pero es un virus que ha estado circulando entre los humanos por algún tiempo. Y es una de las preguntas que le hago. ¿Hay alguna causa que explique de por qué las mutaciones aparecen de manera específica en un país? Bueno, como te digo, si hay muy pocas personas vacunadas, existe una intensa replicación viral y eso da pie a que haya más mutaciones. La otra cosa, que aparecen en países donde el monitoreo genético es muy bueno. Si estas mutaciones aparecen en países donde ese monitoreo genético no es muy bueno, no se detectan y no sabemos. Entonces, es otra realidad. Es otra realidad. En cambio, Sudáfrica tiene un sistema de monitoreo genético de los mejores del mundo y quizás por eso es que al menos 2 de las variantes de preocupación recientes se han originado en Sudáfrica. Ahora, déjame explicarte una cosa que en este momento, porque hay un poquito de confusión. Una cosa es una mutación y la otra es un conjunto de mutaciones que un virus sufre y que hace pensar a los científicos que este virus altamente mutado
podría tener una mayor patogenicidad o transmisibilidad. Y entonces la Organización Mundial de la Salud incluye a esos virus como variantes de interés. Es como decirnos, pelemos el ojo, tengamos mucha atención, pongamos mucha atención con este virus. Todavía no sabemos si el virus tiene características patogénicas importantes, pero tiene mutaciones que nos hacen sospechar que este puede ser un virus peligroso. Esas son las variantes de interés. Y luego, cuando ya se detecta que estas mutaciones tienen en efecto una significancia biológica importante, la OMS los clasifica como variantes de concern en inglés o variantes de preocupación. Cuando hace 2 o 3 días se empezó a hablar de este virus, yo le decía a mis colegas, tenemos que estar atentos a ver qué dice la OMS, porque no sabemos si la OMS tiene suficiente información para decir que este virus es una variante de interés o una variante de preocupación. La preocupación es que cuando se reunió el grupo asesor de la OMS ayer, la decisión fue el catalogar a esta variante como una variante de preocupación. Aunque todavía no tenemos suficiente información que nos confirme que en efecto el virus se transmite con mayor frecuencia, con mayor intensidad, o que evade la respuesta inmune de las vacunas, o que tiene mayor severidad en los casos que ella produce. Sí, de hecho la OMS anuncia que la variante tiene gran número de mutaciones y algunas de las cuales son preocupantes. Me llama también la atención porque recuerdo que con Mu inicialmente no hubo una decisión de variante de preocupación, fue primeramente de interés y posteriormente de preocupación. En cambio, con esta variante, la OMS de manera rápida indica que es una variante de preocupación y yo creo que ese ha sido el alerta de la humanidad. La rapidez, además, que fue una variante que de un día para otro, por lo menos la ciudadanía general, la ciudadanía global comenzó a entender. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esta advertencia de la OMS? Yo creo que en parte esa decisión obedece a un exceso de cautela. Es preferible pecar por exceso que por efecto en estos momentos. Lo que yo he podido leer y consultar con mis amigos es que todavía no existe la información que hace 6 meses nos hubiera convencido en clasificar a esta variante como de preocupación. Pero ya sabemos bastante sobre la significación de las mutaciones. Y esta variante, como tú dices, Violeta, tiene muchísimas mutaciones. Prácticamente ha mutado todos los sitios en la proteína S, que es la proteína de la espícula, que está envuelta en la respuesta, en la inducción de respuesta inducida por vacunas. Eso es preocupante y de hecho creo que es no la primera vez, pero la primera vez que de una manera muy fuerte y muy categórica las compañías farmacéuticas han dicho que quizás se va a ser necesario el desarrollar una vacuna específicamente contra la variante Omicron. Pero ahorita todavía estamos en un terreno de cautela, todavía no sabemos. Y cuando uno está en ese terreno de cautela, hay conflictos. Por ejemplo, hoy leí que la directora o la presidenta de la Sociedad de Médicos de Sudáfrica expresa un poquito de sorpresa que la decisión europea fue limitar el viaje de las personas que venían de Sudáfrica, cuando ella dice que en efecto los casos que se están observando en Sudáfrica son benignos, no son graves. Entonces, yo creo que dentro de 2 o 3 semanas tendremos una mejor información sobre cuán peligroso es esta variante. Pero es mejor ser precavido que confiar en Dios y decir que esto no va a pasar de algo curioso que se detectó en el laboratorio. Ya esta variante se ha encontrado fuera de Sudáfrica. Esta mañana me dijeron que se encontró en Bélgica, se ha encontrado en Alemania también, aparentemente, y no me extraña que esté en muchas partes del mundo, incluyendo aquí en los Estados. ¿Podría sustituir, doctor, a Delta? Sabemos que Delta en este momento es la variante que predomina en el mundo.
lo cual da cuenta de la fortaleza de su fuerza. ¿Podría Omicron sustituir a Delta? ¿Cómo observa que puede ser el desempeño de esta variante? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es un juego entre la inmunidad que la población humana está desarrollando y la capacidad de estos virus de mutar y escapar de la respuesta inmune. Yo pienso, como virólogo, que ese juego no es eterno. Yo creo que hay limitaciones de los virus para poder escapar a las respuestas inmunes. Y quizás lo que pueda hacer, pero estoy hablando de un quizás que no tiene base científica todavía, es que la Delta ya ha preparado el terreno. La Delta ha infectado a un número muy grande de la población humana, de manera que las variantes que vengan después, así sean más fácilmente transmisibles, probablemente va a encontrar una población que ya tiene un cierto grado de inmunidad de rebaño, donde la patogenicidad de las nuevas variantes va a ser atenuada y quizás también su transmisibilidad. Pero esta epidemia nos ha dado tantas sorpresas en 2 años que tiene, que uno prefiere jugar seguro que jugar confiado. Por supuesto, doctor, la gran interrogante que se hace la humanidad, ¿cómo quedan las vacunas en este proceso? ¿Podrán las vacunas seguir siendo la respuesta segura, efectiva a la variante, a esta variante particular? Bueno, no hay ninguna duda que la vacuna ha cambiado la historia natural de esta enfermedad. Imaginémonos, las vacunas apenas, la primera vacuna se encontró efectiva el 18 de noviembre del año pasado. O sea que hace 1 año y 1 semana. Y ya el uso de esas vacunas, ya se han administrado en el mundo más de 7.000 millones de dosis de vacunas en el mundo. De manera que el uso de estas vacunas ha modificado lo que llamamos la historia natural de la enfermedad. Aquí en los Estados Unidos, en otros países del mundo también, la COVID es una enfermedad grave de no vacunados. Entonces, será lo mismo con Omicron o con las variantes que vengan. Yo pienso que ya el virus no se encuentra en las condiciones óptimas para el virus que encontró hace 2 años, que encontró una población mundial totalmente susceptible, sin inmunidad contra el SARS-CoV-2. Ya las cepas que están emergiendo ahora se encuentran en una situación muy difícil, muy diferente, con una población mundial que tiene un cierto grado de inmunidad, ya sea adquirido por infección natural y que se han recuperado o por vacunación. No queda la menor duda que las vacunas han influenciado este cambio en la historia natural. Ahora, que las vacunas que tenemos ahora y han sido muy, muy eficientes en responder a la epidemia, sobre todo rápidamente, estas vacunas probablemente van a tener que evolucionar. Necesitamos mejores vacunas. Por ejemplo, necesitamos vacunas que protejan no solamente contra la enfermedad grave, sino contra la transmisión por infección. Ya muchas veces se ha repetido que las personas vacunadas, aunque no sufren enfermedad grave, sí pueden infectarse y transmitir el virus. Eso probablemente se debe a que las vacunas actuales no inducen una inmunidad suficiente a nivel del tracto respiratorio superior. De manera que el virus entra, se replica en la orofaringe, pero la vacuna sí induce una buena inmunidad a nivel del tracto respiratorio inferior, pulmones y bronquios, y por eso es que no produce enfermedad. Claro. Entonces, las vacunas del futuro van a tener que ser mejores en el sentido de que protejan no solamente contra la enfermedad, sino contra la transmisión del virus, contra la infección. Son vacunas que van a tener que ser más durables, porque la experiencia que tenemos es que la inmunidad protectora con la mayoría de las vacunas que tenemos empieza a decaer significativamente después de los 6 meses, sobre todo en personas mayores de 65 años de edad. Entonces todavía hay mucha investigación, incluyendo la investigación con el fin de tener vacunas polivalentes, claro, vacunas que puedan proteger contra diferentes variantes del virus. Y toda esa investigación se está adelantando y está por muy buen camino. Entonces yo digo que entre unos meses, un par de años, 1 año, tendremos una nueva generación de vacunas
que también tendrán que ser más fáciles de administrar, que esas una sola dosis, que se puedan guardar en la nevera y que sean de bajo costo, de manera que podamos aplicarla en la mayor parte de la población del mundo, especialmente en los países más pobres. Claro, y creo que también hay un mensaje bien importante, sobre todo dirigido a la comunidad de los antivacunas que tanto daño ha hecho. El miércoles decía la directora de la OPS que a esta fecha los hospitales estaban saturados. En cambio, con la vacuna hemos visto que eso no ha ocurrido. Si bien los casos han seguido subiendo, vemos que efectivamente la vacuna va a proteger de una enfermedad grave y del riesgo de hospitalización. Absolutamente, sí. En eso ha sido, los resultados con las vacunas actuales han sido dramáticos. Sí. Han disminuido drásticamente la enfermedad grave. Y como decía antes, lo que hemos observado es que ha convertido a la COVID en una enfermedad grave de los no vacunados. Claro, como decía antes, Violeta, la duración de la protección es corta y por eso que estamos hablando de un refuerzo, y quizás los refuerzos tengamos que darlos cada 6 meses, cada año en el futuro. ¿Cuál es la recomendación que daría a los países, a las autoridades de salud y también a la ciudadanía? Y pienso que no solamente efectos de vacunas, sino de las medidas de bioseguridad que lamentablemente muchas veces olvidamos, entonces dejamos de lado la mascarilla, lavado de manos, distanciamiento, que se considera que esa también es parte de la razón que explica que sigan subiendo los casos, aun cuando en muchos países la vacunación se ha acelerado. Sí, naturalmente, aunque la vacuna es la mejor respuesta para una epidemia de enfermedades infecciosas, evidentemente las otras medidas no farmacológicas son vitales. Antes de tener la vacuna, ya el mensaje que se estaba dando era que la mejor vacuna en ese momento era una máscara, en la higiene personal, y sigue siendo. Eso lo aprendimos en la respuesta contra la epidemia del VIH, que no hay una sola arma que se use contra la epidemia. Hay varias formas de enfrentar la epidemia. Afortunadamente, estas variantes nuevas, la Omicron y cualquiera que salga en el futuro, siguen siendo susceptibles a prevención por los métodos clásicos, por el uso de máscara, distanciamiento social, etc. Esa es la buena noticia. Ahora, con respecto a las antivacunas, déjame decirte una cosa. Por lo menos aquí en los Estados Unidos, pero también en muchas partes del mundo, yo creo que hay varios tipos de antivacunas. Hay un tipo de antivacuna, de personas antivacunas, que representa más o menos el 5% de la población, que son personas fanáticas, que cerradas de mente, que se oponen a vacunación, no importa qué. Y asimismo se oponen a muchas otras cosas que son basadas en la ciencia. Pero esas personas son un 5%, son muy visibles, salen mucho en los medios, etcétera, y es imposible convencerlos. Uno entra en discusión con ellos y no lo convence, pero una vez que ha terminado el argumento en un punto, sale con otro y otro y otro. Es imposible. Pero afortunadamente, Violeta, el gran porcentaje, yo diría que cerca del 40% de la población, en la mayoría de los países, no es que sean antivacunas, sino que tienen dudas razonables. Se preguntan cómo es que una vacuna se hizo en tan poco tiempo, cómo sabemos que existe suficiente información sobre la seguridad. Es interesante que aunque los científicos estamos más enfocados en la eficacia de la vacuna, que es 85-90%, la población general está más enfocada en la seguridad. Claro. Yo quiero que me digan que esta vacuna no me va a producir un efecto secundario grave. Entonces ahí hay una lista muy grande de esterilidad, cáncer, etc. Pero ese 40% de personas que tienen dudas razonables merecen que se les aclare las dudas, que se les informe, se les eduque, porque la experiencia es que esas personas terminan aceptando la vacunación. Y claro, hay un 40% de la población que aceptan vacunas sin ninguna duda. Pero ese 5% es el que hace mucho ruido. Pero yo creo que si uno atiende a las personas que tienen dudas razonables, entonces podemos realmente convencer a la mayoría de la población que la vacuna es la forma más eficiente para protegerse contra esta pandemia.
Claro que sí, y de allí un poco, pues ese mensaje final, doctora, a la ciudadanía, que sabemos que también es una ciudadanía que tiene miedo, porque bueno, en un momento dado puede decir, bueno, me vacuné y sin embargo me enfermé, y a veces la gente no repara en que sí, te enfermaste, pero no te moriste, no tuviste una enfermedad grave. Y luego también desde la perspectiva de que efectivamente, como usted ha dicho, este virus no se va a ir, este virus nos va a acompañar de otra forma, pero va a seguir siendo como una gripe, como la influenza, como tantos virus estacionales. Entonces, ese mensaje a la ciudadanía, desde el punto de vista no de la desesperanza, ¿verdad, doctor? Sino del aliento de que, bueno, el virus, la COVID formará parte de, vamos a decir, del espectro de virus que tenemos, pero no por eso la humanidad se va a extinguir. No, lo que pasa es que en los últimos 100 años la humanidad se olvidó que por los 10.000 años precedentes vivíamos constantemente bajo el acecho de diferentes epidemias. No tenemos que olvidar, no podemos olvidar que fue tan solo en 1980 cuando se declaró la erradicación de la viruela. La viruela mató en el siglo XX entre 300 y 500 millones de personas y regiones del mundo estaban en constante temor de infección. Pero también cuando yo era joven veíamos el terror que había en la ciudad donde yo nací y crecí, que era Maracaibo, cuando había epidemias de difteria. Y esas enfermedades que hoy en día son olvidadas, eran consideradas en aquella época como enfermedades propias de la infancia. Así se clasificaban en los libros. Hoy en día, ningún propio de la infancia. No hay ninguna enfermedad que sea propia de la infancia. Esas enfermedades han sido no erradicadas, pero han sido controladas, sobre todo por vacunación. De manera que así como la humanidad, nosotros nos hemos acostumbrado a vacunar a nuestros niños contra el sarampión. Claro. Mira, el sarampión es una enfermedad que si no se previene o se trata, puede matar a la gente y de hecho mata cientos de miles de personas en el mundo, en los países más pobres del mundo. Pero yo pienso que quizás la evolución de la COVID va a ser en ese sentido, en esa dirección. Va a ser una enfermedad endémica que va a afectar grupos de población no inmunes, incluyendo niños que nacen en las cohortes nuevas, que no han sido inmunizados porque no han visto el virus o no han recibido la vacuna, y van a tener que inmunizarse como hoy en día vacunamos a los niños contra el sarampión. De manera que no es cuestión de desesperación, es cuestión de entender una situación médica y de guiarse por la ciencia y no por estas teorías conspirativas que vemos con frecuencia en las redes sociales. Bueno, doctor Esparza, muchísimas gracias por todas sus orientaciones. Sé que será de muchísima utilidad para la audiencia en esta tarea de aportar información, porque como usted muy bien dice, la gente tiene derecho a estar informada y también a recibir respuestas a sus dudas. Muchas gracias por su tiempo. Un placer, Violeta.